Ok, me parece que ya inició. Perfecto. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a revisar una pequeña notebook que preparé el día de ayer. Ok, compartir pantalla. Lo tenemos justo aquí. Es este modelo lineal de probabilidad. Ok. Modelo una parte muy interesante. Modelos de regresión de respuesta cualitativa. Consideramos modelos de regresión en los cuales la variable depende o de respuesta que puede ser en sí misma, o que puede ser de en sí misma de naturaleza cualitativa. Perdón, un poco la sintaxis. Ok, tenemos dos partes. Digamos, son como la diferencia principal. Modelos donde Y es cuantitativa, o sea, como los modelos que habíamos estudiado previamente. El objetivo es estimar su valor esperado o media esperada, dado los valores de sus regresoras, ¿vale? Más o menos lo que ya habíamos visto. El valor de Y, dadas las distintas regresoras que le damos, pues debe ser ya saben, las propiedades que estudiamos anteriormente, lo de la media cero, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que tenemos es que el valor de Y está subordinado a las variaciones, a los valores que tomen las regresoras. Mientras que los modelos donde Y es cualitativa, el objetivo es encontrar la probabilidad de que un acontecimiento suceda, ¿vale? Entonces cambian un poco porque ya nos encontramos con modelos únicamente donde Y va a tomar dos valores, si sucede o no sucede, o una función de probabilidad que nos diga en tal porcentaje, pues va a suceder eso. Dice, en tanto los modelos de regresión con respuestas cualitativas a menudo se conocen como modelos de probabilidad, también conocido como modelos de respuesta binaria, ¿vale? Creo que no hay mucho lío ahí. Tenemos estos ejemplos dentro del modelo lineal de probabilidad. Tenemos tres modelos bastante destacables, lo que es el modelo Logit, el modelo Probit y el modelo Tobit, ¿vale? Vamos a ver únicamente el modelo Logit, porque el modelo Probit, digamos que es un tanto similar, no es igual, pero digamos que la lógica entre elegir uno y otro a veces pues se vuelve una cuestión un poco más de práctica, ya que los modelos Logit suelen ser un poco más prácticos, más sencillos de cierta forma, que algunos modelos Probit, y los modelos Tobit son modelos que funcionan, digamos, casi de la misma forma, pero a veces cuando la muestra está censurado, algunos regresores. Ya lo iremos viendo, pues, medianamente en su momento. Modelo lineal de probabilidad. Suponiendo el modelo, acá es un modelo que hemos estado trabajando, pues, ya a lo largo de estos días, un modelo econométrico, por así decirlo, usual, que ya conocemos, una variable endógena explicada por el intercepto, por una serie de variables exógenas, x1, x2, x3, sus respectivos parámetros de sensibilidad o pendientes y un término de error. Ahora, se le denomina modelo lineal de probabilidad debido a que la expectativa condicional de Y dado X, o sea, la esperanza de Y dado X, puede interpretarse como la probabilidad condicional de que el suceso Y tenga lugar dado X. Es decir, que la probabilidad de que Y tenga el valor de 1 o tenga el valor de 0 va a depender de las regresoras. Perfecto, muy importante pues esta parte. Y bajo el supuesto de la esperanza de U igual a 0, obtenemos que la esperanza de Y, dadas las regresoras, es equivalente o es igual al intercepto más pues la regresora, ¿vale? Un poco de lo que tenemos acá arriba y esta esperanza. Entonces, digamos, es como una forma de simplificar, de decir que pues el valor de Y va a depender de las regresoras, por lo tanto, pues depende del resto de la ecuación, ¿no? En la igualdad, como ustedes pueden ver aquí arriba. Ahora bien, tenemos dos posibles resultados, una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. La probabilidad de éxito queda anotada así, cuando la probabilidad, o sea, es la probabilidad de que Y tenga el valor de 1 o una probabilidad de éxito. Normalmente al 1 pues se le da como la parte de éxito y al 0 la parte de fracaso. No tomen en cuenta, digamos, una cuestión muy literal de que, por ejemplo, si es éxito, pues el día es bueno, si es fracaso es malo. O sea, únicamente dice que si el experimento o el fenómeno que ustedes están estudiando si tuvo respuesta a digamos, a las condiciones que se le implementaron o no tuvo respuesta, si reaccionó o no reaccionó, o si pertenece o no pertenece. Es más una cuestión de diferenciar dos variables binarias, pero no tiene que ver con si una es buena o mala o con cosas de bondad. Únicamente es una forma de denotarlo. Y la probabilidad de fracaso, que es 1 menos p, o la probabilidad de que y sea igual a 0, o que básicamente pues sea el fracaso, ¿no? Por así decirlo. Obtenemos una distribución Bernoulli donde la esperanza de Y es igual a, digamos, la probabilidad de fracaso más la probabilidad de éxito,
que es la probabilidad misma, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, nosotros vamos a tener una probabilidad de éxito, una probabilidad de fracaso, y el hacer una suma de las dos, pues nos va a dar, digamos, la probabilidad final, por así conocerlo. Les digo, no, son temas que sí se vuelven un poco complejos, pero sí hago el intento como que sea de lenguaje más sencillo de entender. No, no es mi intención tampoco saturar con tanta información, ni con tantas ecuaciones, únicamente comprender que pues la esperanza de Y o el valor que nosotros vamos a esperar de Y o su promedio va a estar determinado por la suma de las probabilidades y depende mucho de los parámetros, como ya lo estamos viendo acá, que es esta cuestión de acá arriba. Dice, igualando la ecuación de esperanza anterior, es decir, esta ecuación de acá, tenemos que la esperanza de Y dando las regresoras o las X es igual a beta 1, beta 0, o sea, básicamente esta ecuación de acá, que es lo mismo que la probabilidad. Entonces, al final de cuentas, el modelo te va a arrojar un cierto rango que te va a decir, ¿sabes qué? Si tú estimas este modelo, vas a tener una probabilidad del 60% de que el suceso tenga éxito, ¿vale? O que el suceso fracase. Entonces, depende mucho de qué se esté evaluando. Por lo tanto, cabe mencionar que ese valor que estamos esperando debe de estar entre 0 y 1 para estar de acuerdo a los axiomas de la probabilidad, ¿vale? Como ustedes saben, pues no existen probabilidades por debajo de 0 ni por arriba de 1. O sea, únicamente es un valor que oscila entre 0 y 1. 0.5 o 0.999, por así decirlo. Luego, acá hay digamos que surgen tres diferencias marcadas con los modelos que estábamos estudiando anteriores y que sí tienden a dar algunos problemas con la estimación de los modelos de probabilidad lineal, sobre todo cuando se estiman con mínimos cuadrados ordinarios. Uno de ellos es el supuesto de normalidad de U. Dice, el supuesto de normalidad de U ya no se puede mantener porque al igual que Y, U solo toma dos valores, es decir, también sigue una distribución Bernoulli de esta forma. Entonces, la normalidad, el esperar que se comporte como una distribución normal estándar con media cero, varianza constante, ya no va a ser posible de cierto modo porque pues ahora todas las variables, todas las regresoras, toman variables Bernoulli, toman únicamente valores de 0 a 1, como podemos ver en el ejemplo de acá. Además, puede demostrarse conforme el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, los estimadores de MCO tienden a tener una distribución normal según la teoría estadística, ¿vale? Eso es nada más que el teorema del límite central. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Por consiguiente, en muestras grandes, la inferencia estadística del modelo lineal de probabilidad seguirá siendo el procedimiento de MCO según el supuesto de normalidad. Entonces, acá digamos que surge este pequeño inconveniente de la normalidad en los residuos, pero también nos pueden decir que en muestras grandes es posible que gracias al teorema del límite central puedan llegar a ser una normal estándar, ¿vale? Recordemos el teorema del límite central, pues o sea, los datos se van acumulando en el centro y aunque tengas distintos tipos de distribuciones, van a converger en una normal. Entonces, eso es lo que se espera en muestras grandes, muestras significativas del proceso que nosotros estamos estudiando. Bueno, el segundo punto, varianzas heteroscedásticas de las perturbaciones. Aunque la esperanza de U es igual a 0 y la covarianza que existe entre U, digamos esto en la posición J y en la posición I, es igual a 0, o sea, no hay autocorrelación serial, no hay relación entre la misma variable, por lo que ya no es posible sostener la afirmación de que las perturbaciones del modelo lineal de probabilidad son homocedásticas, y lo voy a explicar por qué. Como demuestra la teoría estadística, para una distribución Bernoulli, la media y la varianza teóricas son P y P multiplicado por 1 menos P, ¿vale? Digamos la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso. Respectivamente, donde P es la probabilidad de éxito, es decir, que algo suceda, lo cual revela que la varianza es una función de la media, por tanto, la varianza del error es heteroscedástica. ¿Por qué pasa esto? Porque si nosotros tenemos esto de que U o su valor depende de la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, nosotros ya habíamos estudiado que esta variable, la que se llama P, bueno, la que ya tengo aquí anotada como P, ¿a qué era igual? Pues a la esperanza de Y, dadas las regresoras, por lo tanto, igual a esto. Entonces, ¿dónde surge el problema? Que dentro de la dependencia del valor que tenga U depende de P y P pues depende de las regresoras. Entonces, digamos que indirectamente U depende del valor que tomen las X y eso es una violación a los supuestos de la estimación por mínimos cuadrados, porque no debe de haber una relación entre U ni las regresoras, o sea, las X.
Entonces, si para calcular U o obtener su valor necesitamos P, y P contempla beta 0 más beta 1 x1, indirectamente x1 se está, digamos, metiendo dentro del cálculo de U. Entonces, eso pues no es posible, o sea, no es posible calcularlo porque pues U está dependiendo de los regresores, esa dependencia no debería de existir y pues hay cambios de varianzas. Ahora, la varianza de U depende al final de los valores de X y por lo tanto no es homocedástica, como se los había comentado. Ahora, ¿cuál es una alternativa para solucionar esto? Una forma de resolver el problema de la heteroscedasticitad es transformar el modelo anterior, el que ya les había expuesto allá arriba, dividiendo ambos lados del modelo entre, y tenemos digamos que es básicamente esta ponderación de la raíz de W. Esa ponderación la vamos a obtener a través de una regresión. O sea, nosotros estimamos el modelo, volvemos a hacer una regresión auxiliar, como las que habíamos visto, por ejemplo, en variables instrumentales, y luego el nuevo modelo se va a volver a hacer una estimación, pero pues ya contemplando el valor de esa ponderación, diciendo que al final, por ejemplo, tenemos nuestro modelo Y es igual al intercepto más beta 1 x1 más, pero ya tiene contemplada la división de la raíz de W, que es, les digo, una subregresión que se hace. En el término de error transformado es homocedástico, digamos, en esta parte, por lo que se puede estimar ahora por MCO, lo cual no es otra cosa que los mínimos cuadrados ponderados, donde W son las ponderaciones. Entonces, una forma para tratar de solucionar los cambios de varianzas o la heteroscedasticidad en los modelos de probabilidad lineal es a través de una transformación del modelo o lo que también se conoce como los mínimos cuadrados ponderados. ¿Qué son? Pues no es nada más que una estimación por mínimos cuadrados, donde se hace una subregresión. No es mi intención tampoco profundizar mucho en estos temas. Y después se transforma, se hace la subregresión, luego se vuelve a hacer la regresión, pero ya contemplando las ponderaciones y pues es posible eliminar la dependencia o la heteroscedasticitad, básicamente. ¿Vale? Entonces, ya vimos que aunque surge un problema de normalidad en U, es posible corregirlo. O sea, digamos, hay unas formas factibles. No estoy diciendo que siempre funcionan, no voy a decir que sí son ley, pero sí son unas formas de lograr corregir, por ejemplo, este problema de normalidad y las varianzas cambiantes en las perturbaciones gracias a la estimación de mínimos cuadrados ponderados. Ahora, tenemos un tercer, digamos, inconveniente y es el no cumplimiento de que el valor de la esperanza de Y, dado las regresoras, esté entre 0 y 1. Y este resulta uno de los mayores inconvenientes con el modelo lineal de probabilidad, que es como mínimos cuadrados no contempla esta restricción de que debe de estar únicamente entre 0 y 1. Muchas veces a la hora de estimar estos modelos por MCO, obtienes probabilidades menores que 0 y mayores que 1. Entonces, esto de cierta forma no se vuelve tan práctico. Podríamos establecer una regla de que todo lo que está por arriba de 1, pues es 1, todo lo que está por abajo de 0 es 0, como poner un threshold en el modelo. Sin embargo, ya no se vuelve, digamos, o existen mejores formas de hacerlo, más sofisticadas y que brindan resultados más precisos. Aquí tenemos, como sabemos, la esperanza de Y, dado las regresoras, en los modelos lineales de probabilidad, mide la probabilidad condicional de que ocurra el suceso Y, dado X, y debe encontrarse necesariamente entre 0 y 1, lo que establece la norma. Pero no hay garantía de que Y, los estimadores de la esperanza de Y dado X, cumplan necesariamente esta función. Este se vuelve un problema debido a que MCO no comprende esa restricción. Y aquí viene uno de los temas, por ejemplo, con el R cuadrada, ¿vale? El R cuadrada en los modelos de probabilidad lineal ya también pierde un poco su poder explicativo debido a que al momento de efectuar las regresiones se obtendrán valores de R cuadrada bastante bajos. Hablamos de valores de 0.10, 0.20, por así, digamos, en el mejor de los casos, 0.60. Pero ¿por qué pasa eso? Porque al momento de efectuar la línea de regresión, como vemos en la siguiente imagen, únicamente hay puntos en lo que son los valores de 0 y 1. No existen valores marcados entre ellos dos. Entonces, únicamente la línea de regresión va a comprender los puntos de A y B que tenemos aquí. A para 0, B para 1. Entonces, si consiguiéramos un valor de R cuadrada, digamos, de 60, que es tal vez uno de los máximos valores que se puede esperar, es porque mayor parte de los puntos de la variable pues se encuentran en un solo lado, ya sea en el 1 o en el 0. Entonces puede ser una gran posibilidad,
pero el utilizar el R cuadrada convencional de mínimos cuadrados pierde un poco el poder al tratar de explicar estos modelos lineales de probabilidad. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos es un modelo probabilístico que tenga dos características. Primera característica, a medida que aumente X, la probabilidad o la esperanza de Y, no sé, una probabilidad de éxito, también aumente, pero nunca salga del intervalo de 0 a 1, que es lo que les comentaba, el problema más marcado que tenemos, de que obtenemos probabilidades mucho más altas o mucho más bajas. Segundo, la relación entre la probabilidad y las regresoras sea no lineal, es decir, uno se acerca a 0 con tasas cada vez más lentas a medida que reduce X y se acerca a 1 en las tasas cada vez más lentas a medida que X se hace muy grande. Entonces, necesitamos digamos, establecer unas funciones o unos nuevos modelos que nos permitan eso, que por más de que yo le dé regresoras o aumenten las probabilidades, digamos, vayan aumentando o vayan aumentando, al final de cuentas la probabilidad final o el valor esperado de Y no se dispare por arriba de 1 ni por debajo de 0. Al contrario, digamos, entre más vaya aumentando, tal vez más se vaya acercando al 1, pero nunca lo toque. Entonces necesitamos un nuevo modelo que nos permita efectuar eso. Entonces, acá tenemos una función de distribución acumulada, una función sinusoidal, que resultaría bastante útil para ese tipo de modelos porque pues permitiría que por más que uno se quiera acercar a los valores de 1, nunca lo haga. O sea, se acerque cada vez más y más y más y más, pero nunca va a ser 1. Lo mismo para el 0. Entonces son funciones donde te permiten ingresar datos que vayan aumentando, probabilidades que aumenten cada vez más o que disminuyan cada vez más, pero sin embargo van a respetar la restricción de estar entre 0 y 1. Notar que en la curva en forma de S o sigmoidea, en la figura se parece mucho a una función de distribución acumulativa de una variable aleatoria. Por consiguiente, se puede utilizar fácilmente la función de distribución acumulada en regresiones de modelos en los cuales la variable de respuesta es dicótoma, o sea, los modelos de probabilidad que estamos estudiando, para adquirir valores de 0 a 1. Las funciones de distribución acumulada que suelen seleccionarse para representar a los modelos de respuesta cualitativa son las funciones de distribución acumulada logística y la normal, ¿vale? O también llamado normit. De ahí es donde surge el modelo logístico o el modelo logit de la distribución, de la función de distribución logística acumulada y el modelo probit o normit, ¿no? También se le puede conocer así, pero son funciones de probabilidad que te permiten respetar esa restricción. Entonces, si se dan cuenta, dentro de estos modelos de respuesta cualitativa, de respuesta binaria, en la estimación, digamos, primera que surge, tienen lugar estos tres problemas principales. La no normalidad de nu, los cambios de varianzas y no hay un cumplimiento en el supuesto. Pero como notamos, los primeros dos hay candidatos a resolverlas, ¿vale? Que son, pues, si tienes problemas en la normalidad, una buena solución, pues, son las muestras grandes, ¿no? Así puedes conseguir que el error y las demás coeficientes, pues, tiendan a distribuir como una normal, ¿vale? Es una buena opción. Ahora, no siempre se puede efectuar porque a veces no tenemos más acceso a más información o es toda la que había, etcétera, etcétera. Pero es una buena forma. Y mientras que en los cambios de varianza, pues tenemos una solución factible que son los mínimos cuadrados ponderados o modelos donde se pueda contemplar esa heterostrasticidad condicional y pues lograr efectuar regresiones con estimadores insesgados, eficientes y consistentes sin afectar pues eso, ¿no? O sea, sin comprometer su eficiencia. Finalmente, el no cumplimiento de la esperanza que oscila entre los valores de 0 y 1 sí se vuelve un problema relativamente porque pues ofrece estas probabilidades altas, probabilidades bajas, que se puede solucionar contemplando otro tipo de distribuciones, de funciones de distribución acumulada, como lo es la logística. Entonces, ya, digamos, el cálculo formal de los modelos logísticos, de los modelos Probit o de los modelos Tobit, ya queda un poco, digamos, por el alcance de esta clase, pero sí se pretende de que uno o el estudiante pues sepa cuándo utilizar cada uno. Les digo, normalmente, por ejemplo, la bibliografía recomienda que dice, muchas veces se escoge el modelo Logit porque pues es un poco más sencillo, tal vez a primeras de entender, pero no quiere decir que unos sean mejores que otros, únicamente pues son alternativas al modelo de probabilidad lineal, ¿vale? ¿Tienen alguna duda en este punto?
No, todo claro. Ok, perfecto. Me parece que ahorita... Ah, ok. Somos 4. Entonces, si se dan cuenta, es un tema bastante interesante. No, no es tan complicado, solo que sí requiere que se estudie. ¿Por qué? ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja es de que una vez teniendo controlado estos pequeños inconvenientes que surgen, que se solucionan, es posible estimar modelos de probabilidad que te reflejen, pues eso, ¿no? La probabilidad que acontezca un suceso. Entonces se vuelve una práctica bastante interesante y ya un parteaguas a que ya veamos que hay diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de estimaciones, ¿no? Como en este caso ya vimos lo que son las estimaciones del modelo lineal, estimaciones Logit, Probit, Tobit, que pues igual se pueden hacer en cualquier software dedicado a la estadística como EBUS, como Python, como R y pues ofrece estimaciones pues bastante precisas, dependiendo de la habilidad para controlar los modelos y pues los problemas que antes ya habíamos mencionado, ¿no? Que haya cambios de varianzas, pero no dependientes del factor de ponderación, sino ya de otras cosas, o de clusters de volatilidad, por así decirlo. Pero mientras, ese es un panorama general de lo que son los modelos de regresión de respuesta cualitativa. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, es bastante padre. Ya esperemos en la clase de mañana igual estudiar ya un poco, tal vez la instrumentación, iniciar ya con lo que es los modelos autorregresivos, que pues son un parteaguas muy diferente a lo que son los modelos de lineal. Bueno, antes ver los modelos de rezago dinámico. Se dan cuenta, son distintos tipos de modelo, pero constituyen, como les decía el día de ayer o antier, una caja de herramientas para la persona que estudia econometría, para así tener mayores armas con las que enfrentarse ante distinto tipo de fenómenos a modelar. Pero bueno, es bastante interesante. Vamos, ahora les pido su cooperación para que pues sí podamos participar en esta dinámica. Es un pequeño, por así se lo quieren ver, es un pequeño test. Realmente no va a evaluar nada, solo va a evaluar si se comprendieron los temas de esta parte. Si se dan cuenta, no es muy extenso, únicamente son los 3 puntos de estudiar qué es el modelo de respuesta cualitativa, cuáles son sus características, no van a venir nada de esas ecuaciones y los 3 problemas que surgen. Entonces, me parece que puede ser una buena forma de verlo. Les voy a compartir el link. Una vez que ustedes ingresen a este link, se va a abrir la presentación en sus dispositivos móviles. Pueden acceder desde su celular, desde su computadora. Y pues va a aparecer una cinta de opciones donde pues usted responder y al final de cada pregunta, pues una pequeña leadership, una pequeña tabla digamos, donde se va registrando su puntuación y pues vamos viendo, o sea, como quién tuvo la respuesta correcta. También hay puntos por responder más rápido. Entonces, aquella persona, en cada pregunta me parece son como 15 segundos para responder. Entonces, las personas que respondieron en el segundo 2 tienen más puntos que las que respondieron en el segundo 4, ¿vale? Entonces, es como un poco incentivar aquí un poco la competencia, pero con el afán de aprender, ¿no? Y de hacer un feedback de lo que son los modelos lineales de probabilidad y pues despertar el interés para que ustedes les guste estudiarlos, pues. A ver, nada más, ¿me pueden confirmar? Somos como 4 en la sesión, entonces sí esperaría como que su participación de ustedes 4 para esta pequeña dinámica. Nada más si me pueden confirmar una vez que ustedes ya estén dentro. Cuando ustedes acceden al link, va a aparecer una lista que dice modelo de probabilidad y un corazoncito. Ok, creo que tenemos un corazón ahí. Ok, tenemos 2. Perfecto, 3. Y me parece que falta un compañero. Sí. Ok, perfecto, ya somos aquí los 4. Vale. Ahora, vamos a iniciar me parece que solo 5 preguntas. Primera de ellas. Se perdió un poco la conexión. A ver, voy a volver a
presentar. Esperemos que no vuelva a suceder. Ok, aquí tenemos a 4 participantes. Tenemos uno extra que es mi celular. Solo quería ver si se podía ver bien. Ok, tenemos aquí, me parece que cada quien ya sabe como cuál es su icono. Yo no puedo ver sus nombres, no puedo saber quién es quién, pero pues vamos a iniciar. Dice todas las respuestas y dan más puntos. Dice, el objetivo del modelo de regresión, cuando Y es cualitativa, y acá tenemos 2 opciones, hallar la probabilidad de que un acontecimiento suceda o hallar su valor esperado o media esperada dado las regresoras. Ok, perfecto. Si se dan cuenta, los modelos de respuesta cualitativa, o sea, de respuesta, por ejemplo, de cualidades, no sé cómo decirlo, del sexo, del color de los ojos, pues sí se vuelven modelos de probabilidad porque como tal no es posible llevar un conteo cuantitativo, que es el otro caso, para su estimación. Entonces, bueno, muy bien ahí. Luego tenemos la siguiente pregunta. Bien, bueno, aquí está la leadership que les comentaba. Esos fueron los puntos. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 2 de 4. Y iniciamos. Ok. Decimos, una forma de corregir los cambios de varianzas en el modelo de probabilidad lineal es, ¿cómo corregimos la varianza? Tenemos distintas opciones, mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados en 2 etapas, aplicando logaritmos, recortando la muestra o aumentando el tamaño de la muestra. 3 segundos, 2, 1. Perfecto. Vale, una forma de corregir los cambios de varianzas, recuerden ustedes que es con los mínimos cuadrados ponderados, que lo logramos, pues, haciendo esta transformación. El aumentar el tamaño de la muestra es factible, pero cuando tenemos el problema de la normalidad en U, porque sabemos que U ya no tiene una distribución normal, sino que ahora sigue una distribución Bernoulli. Entonces, aumentando el tamaño de la muestra es una muy buena opción, pero para los cambios de varianza, podríamos decir que mínimos cuadrados ponderados es una opción factible para la estimación. Acá tenemos nuevamente ok. Perfecto. Vamos con la pregunta 3 de 4 y iniciamos. Dice, el mayor problema con el modelo de probabilidad lineal es difícil estimación, heteroscedasticidad, autocorrelación, esperanza de Y por arriba de 1 y debajo de 0 o la volatilidad condicional al término de error. Ese es el mayor problema con el modelo de probabilidad. Se había dicho que uno se podían solucionar, uno que era más perfecto. Vale. Entonces, es correcto. Uno de los, bueno, más bien el mayor problema que surge de este tipo de modelos es que no respeta la restricción de que Y puede estar entre 0 y 1. Entonces, como no se puede corregir, digamos, así nada más con alguna, aumenta el tamaño de la muestra o que esto y que el otro, sino necesariamente requiere otro tipo de estimación, ¿vale? Entonces, por eso se vuelve un mayor problema porque básicamente requiere esa transformación que ya es un método de estimación distinto. La volatilidad condicional pasada al término de error es bueno, eso todavía no lo estudiamos, pero también se vuelve un problema bastante marcado en la heteroscedasticidad condicional, cuando notamos que el término de error depende no solo del valor actual, sino de sus valores pasados, lo que son los modelos autorregresivos, ¿vale? Que los veremos también, cómo modelar este tipo de modelos cuando el presente se ve explicado únicamente por el pasado y ya no por otras variables exógenas. Son modelos bastante interesantes. Ok, acá tenemos nuevamente la tabla. Ok, perfecto. Tenemos, me parece que hay buena participación. Me parece que esa es la tabla global. Y acá tenemos la última pregunta. Pregunta 4 de 4. Y dice así. Modelos alternativos al modelo de probabilidad lineal. ¿Qué otros modelos podemos utilizar que funcionan de esta forma? Modelos Logit y Probit, mínimos cuadrados en 2 etapas, ecuaciones simultáneas o variables instrumentales. ¿Cuáles son modelos alternativos al modelo de probabilidad lineal? O estimaciones. Ok, modelos logísticos y probabilísticos. Traté de que las preguntas fueran como que escritas de manera que se puedan entender. Igual
pues me gustó hacer estas dinámicas, se me hizo padre. Tenemos acá las 4 preguntas, me parece que sí la idea se captó de manera correcta. Ese es, les digo, es nada más un overview general a lo que fueron ese tipo de modelos y pues incentivar eso. Y tenemos aquí pues la tabla final. No sé quién sale. No sé si puede ahorita hablar en el chat. ¿Quién sale? Me parece que es Alessandro. Ok, bueno. Pues felicitamos a Ale por ganar este pequeño test. Estuvo muy padre. Y pues finalmente acá. De hecho, todavía no se salgan de la presentación. O bueno, si ya se salieron, traten de volver a entrar. Acá tenemos una última pestaña que se llama Keywords. Entonces, en esta última pestaña, lo que yo les pediría a ustedes es de que escriban, me parece que pueden escribir más de una palabra, o sea, como que escriben una palabra y le dan submit y pueden escribir otra, pero me interesaría que aquí me escribieran como palabras clave, ¿no? Palabras que creen ustedes que son necesarias para entender estos modelos. Ejemplo, una palabra clave es probabilidad, para entender todo este contexto de modelos de probabilidad lineal. Otra palabra puede ser normalidad. Entonces, me gustaría que escribieran las palabras que se les vinieran a la mente si yo les quiero hablar a ustedes de modelos de probabilidad lineal. O sea, como los términos, las palabras clave, vaya, que a ustedes se les ocurren para ese tipo. No sé si me di a entender. Por ejemplo, a ver, me parece que acá yo puedo escribir una probabilidad. Le doy en Submit. Ok. Y ahí aparece la palabra clave que yo elegí. Entonces, se dan cuenta, ok, varianza, hetero, probabilidad condicional, perfecto. Logístico, totalmente de acuerdo. Pueden subir ustedes más de una palabra, entonces si se les ocurre otra, adelante. Pero pues tenemos acá buenas referencias, la varianza, cambios de varianza, sí, totalmente de acuerdo, porque pues recordemos que este tipo de modelos naturalmente, o sea, por la mera estimación de mínimos cuadrados, pues son heteroscedásticos. Entonces, pues hay un factor de cambio de varianza que ya no depende, digamos, en primera, de los datos que le metiste o ya no depende de tu capacidad, sino naturalmente el modelo es heteroscedástico. Aquí pues sí surge la cosa de cómo lo logramos corregir, ¿no? Vale, que las medidas correctivas pues ya se remarcan un poco otra vez en el libro, cómo hacer, digamos, un tipo de muestreo más sofisticado, etcétera, etcétera, etcétera. O variables dummy. De hecho, variables dummy es también un tema muy interesante. No lo incluí en la presentación, pero básicamente se refiere a variables dicótomas, así como Y, pero en los regresores, puede ser. Entonces, muchas veces en las variables exógenas o ok, no R cuadrada, perfecto. Muchas veces en la estimación del modelo, digamos, si uno quiere conocer cuál es la probabilidad de que el promedio de un alumno aumente si se le otorga un aumento de 500 pesos en la beca, ¿no? O sea, digamos, el gobierno quiere evaluar la respuesta del promedio de los alumnos si aumentan en 500 pesos las becas institucionales, las becas de bécalos, en fin, todas las becas que se ofrecen en la Superior de Economía. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que aumente su promedio? O sea, digamos que si dan 500 pesos más, digamos que si al mes te depositaban 1000 pesos, pues ahora te depositan 1500. ¿Sí vas a subir tus calificaciones o no? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, en el modelado, pues entran variables exógenas relevantes como, por ejemplo, no sé, la cercanía que viva el alumno de la escuela, si es hombre o mujer, si renta cerca, si come en la escuela, qué sé yo. O sea, pero ya entran variables dicótomas, por ejemplo, si es hombre o mujer. Entonces únicamente es una variable exógena que está entre 0 y 1. O por ejemplo, si, no lo sé, si come en la escuela, si come, no come. Pues son nuevamente valores de 0 y 1. Entonces, el hacer el modelado con variables dummy, pues sí representa, digamos, un factor diferente a como lo estábamos viendo, donde teníamos, por ejemplo, una colección de variables aleatorias a lo largo del tiempo, ¿no? Distintas series como la masa monetaria, la inflación, las tasas de interés o el consumo.
sino ya se vuelven únicamente ceros y unos porque nos interesa saber si es hombre, tal vez sí va a aumentar su promedio, si es mujer también va a aumentar o va a disminuir, no lo sé, pero sí ya se segmenta la información y el análisis dentro de únicamente dos valores o variables dicótomas. Entonces, más o menos por ahí va lo de las variables dummies estimación y pues se vuelve bastante relevante. Ok, me parece que acá tenemos muy buenas palabras. Normalidad, perfecto. Valores entre 0 y 1. Logístico. Entonces, la ventaja de logístico y por qué pasa eso, de hecho, olvidé poner la ecuación, pero es porque como se le agrega un factor de logaritmos y vemos posteriormente en la estimación que, en la distribución, perdón, de probabilidad que tiene un Euler, pues ahí tienen distribuciones donde por más que aumente los valores de las betas y esto y el otro, pues no va a afectar al resultado final, sino nada más se va a acercar cada vez más a uno. Entonces, les digo nuevamente, el cálculo, las operaciones, pues ya se pueden consultar en los anexos del libro y pues ahí con gusto pueden ustedes verlo. Ok, me pareció una muy buena participación, se los agradezco mucho. Y en el tiempo que resta, pues que me parecen como 48 minutos, pues vamos a ver cómo seguimos con las gráficas de Python. Me parece que pues sí quedó bastante claro ahorita el tema de los modelos de probabilidad, que se vuelven bastante relevantes, no los subestimen, pero pues vamos más allá. Ahora, me parece que todos los que están presentes en este momento también estuvieron en la clase de ayer. Entonces, les voy a pedir que si por favor pueden abrir su notebook, pueden ir abriendo Jupyter y abrir el archivo con el que estábamos trabajando ayer. ¿Vale? Entonces yo también lo voy a abrir. Permítanme. Ok, esto ya no. Ya acá tenemos. Por ejemplo, acá yo ya tengo el modelo que estuvimos trabajando ayer. Bueno, no modelo, sino la notebook, mejor dicho. Y pues no recuerdo bien hasta dónde nos habíamos quedado. A ver, por ejemplo, me parece, no estoy muy seguro, pero me parece que Alexis se retiró, digamos, a la hora establecida, a las 11. Entonces me gustaría preguntarte como, ¿hasta dónde tienes tú tu notebook? Para que todos podamos ir parejo y no unos vayamos más adelante ni unos atrasados. Sí la terminé, prof, nada más que Anaconda se me reinició y luego nada más escuchaba su audio, pero según yo seguía en reunión. Pero sí la terminé. Ahorita se está abriendo Anaconda porque tuvo problemas, no sé por qué. Es que tenía Ok, mucho sin usarla. ok, perfecto, no te preocupes. Sí, al momento de cargar Anaconda se vuelve un poco tedioso porque requiere muchos componentes del sistema. Yo lo que te recomendaría es que abrieras Jupyter Notebook, ya sea desde su acceso directo dentro de la carpeta de Anaconda, que dice Jupyter Notebook, o bien desde el prompt. Suele ser un poco más rápido que abrir Anaconda, esperar a que Anaconda abra, porque eso depende mucho, por ejemplo, del procesamiento de sus computadoras. Yo tengo una laptop que sí le cuesta bastante y abrir sus programas y abrir Anaconda le cuesta como 10 minutos. Y si nada más abro Jupyter directo desde acá, pues le toma nada más como 3. Entonces, evitemos tal vez ese intro de abrir Anaconda y nos vayamos directo a Jupyter Notebook. Puede ser una buena opción en esos casos. ¿Vale? Cierto, prof, ya abrió más rápido. Gracias. Sí, sí. Por ejemplo, bueno, es que sí, es que me parece que, por ejemplo, Fátima sí nos acompañó los 15 minutos extra, igual que Alessandro y Jordi, no estoy muy seguro. Pero sí me gustaría como que todos estuviéramos en el mismo punto donde nos quedábamos para que ahí sí vayamos avanzando y no tener problemas de que alguien se atrasó ni nada, porque no es el propósito, o sea, el propósito no es que avancemos unos, sino que avancemos todos. Acá tengo una nota, bueno, un PDF con digamos, si lo quieren ver así, un pequeño laboratorio, este, de lo que estamos realizando. Si yo no mal recuerdo, formalmente nos habíamos quedado en calcular estos estadísticos. Y en esta última parte de sacar el coeficiente de correlación, porque ya íbamos a ver cómo sacar la matriz y cómo sacar, por ejemplo, el mapa de calor. Entonces, si yo no mal recuerdo, nos habíamos quedado en ese punto, porque yo no recuerdo que habíamos sacado la matriz, pero pues iniciamos desde este punto sin problemas. Ahora, bueno, acá sí me
me gustaría ver, por ejemplo, un poco la participación de ustedes. Fátima, ¿me puedes escuchar? ¿Estás aquí? Sí, aquí estoy. Hola. ¿Te gustaría compartirnos tu notebook y ver cómo fuiste trabajando ahora sí que tu primera notebook? Sí, espérame tantito. Claro, voy a dejar de compartir mi pantalla y puedes compartirla con gusto. Alessandro, igual tú, me parece que igual nos acompañaste los 15 minutos extra, ¿es correcto? Sí. Ok, vale. Ok. Ah, ok, ya estamos viendo tu pantalla. Sí, ya estoy aquí. Ujú. Aquí está. Perfecto. Ok, mira, vamos a hacer una pequeña dinámica. Digamos digamos que todos nosotros somos un comité de, Ujú. no lo sé, de lo que tú quieras ver. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De inversionistas, ¿no? Y tú eres un analista de datos que nos va a explicar, pues, ahora sí, tres variables que son de nuestro interés, que en este momento veo que tenemos el consumo, las importaciones, el índice nacional de precios al consumidor y la inflación. ¿Es correcto? Sí, Ok, ¿te parece si nos explicas a nosotros que no somos estadistas? O sea, lo que estamos viendo acá. sí, pues busqué un modelo que tuviera la variable dependiente fuera el consumo y estuviera en función de lo que son las importaciones, el índice nacional de precios al consumidor y la inflación, que se ve gráficamente más o menos así, como los valores del índice nacional de precios al consumidor y la inflación son muy chiquitos, pues no se alcanzan a apreciar bien, pero bueno, ya no hice las gráficas por separado, pero aquí se Ajá, ve más o menos el comportamiento de lo que es el consumo y las importaciones que tienen un comportamiento pues similar. Este, sí. ¿Qué más? Este, eh, pues también están los estadísticos que se obtuvieron de cada una de las variables, como es la media, el mínimo, el máximo y los cuantiles. Ajá, De este lado están nada más únicamente graficadas lo que es la importación y el consumo. Este, perfecto. y aquí están, mira, el índice nacional de precios al consumidor y lo que es la inflación. Ok. Este, ¿De dónde descargaste tus series? de INEGI y del Banco de México. Solo que Ok. tenía duda en la de la inflación, no estaba muy segura. Es Este, que me parece que está medida como en las variaciones. ajá, sí, sí, creo que sí. Sí, no, Sí, creo que no ¿verdad? encontré la serie, o O sea, sea, bien la original. acumulada, ¿no? Es Ajá, que exacto. mira, normalmente a veces cuando se trabaja con este tipo, es muy común, no sé si tú viste que en INEGI o en muchas fuentes dice, por ejemplo, la inflación de México, ¿no? Ujú, Y te dice, por ejemplo, años a precios corrientes, base 2010. ujú, Ajá, entonces, se vuelve tal vez un poco más práctico moderarlo así porque pues ves un comportamiento más real, ¿no? De las series. Aquí lo que sí me agrada bastante, sí, se me hizo bastante curioso, es el comportamiento de las importaciones y las exportaciones. Porque no sé si recuerden ustedes, al inicio del curso, casi de los primeros días, habíamos visto los componentes de una serie de tiempo. ujú. Entonces, si te das cuenta la caída marcada que tuvo en el 2020, o sea, ahí fíjate que esos cambios estructurales bastante marcados pues, pasan, por ejemplo, también ahí tienes la crisis del 2008, que es ese Ujú, punto que está justo en medio. Si te das cuenta, son puntos donde la economía sufre quiebres bastante marcados. Entonces, hay cambios de varianza muy grandes. Esos son esos puntos atípicos, ese, digamos, final del cono que tienes en el 2020 pues sí te va a dar unos problemas de cambios de varianzas, bueno, posiblemente, porque hay unos cambios estructurales cañones. Entonces, por ejemplo, hay un test que se llama el test de Chow, que lo que te mide es que si efectivamente existen cambios estructurales ahí. ¿Por qué? Porque si sí los hay, es posible que exista otra forma funcional o otra ecuación que pueda modelar esa serie y no necesariamente la que tú estás haciendo. Entonces, al momento de modelar este tipo de series de tiempo, por ejemplo, estas importaciones, exportaciones, y notas estos quiebres de estructura tan marcados, es posible que haya más de una ecuación que lo trate de explicar. ¿Por qué? Porque ese punto atípico
ya está siendo parte de de otro proceso generador. Entonces, se vuelve ya bastante interesante. Si te das cuenta, yo digo que modelar esas series pues igual estaría bastante padre, porque sí, o sea, de ley te cambiarías con heterocerasticidad. Luego también, si te das cuenta, las series tienen como muchos piquitos, o sea, parece como si fuera una espalda de un dinosaurio. Entonces, Ujú. esos piquitos, si te das cuenta, se están repitiendo cada cierto tiempo. Es la Si te das cuenta, estacionalidad, ¿no? ajá, la estacionalidad de una serie. Yo Entonces, tenía una duda. ujú. Bueno, es que sí ayer habíamos comentado que estaban como en valores distintos, o sea, estos por ejemplo están en porcentajes y unos están en miles de dólares y otros así. Entonces, se tendría que hacer lo de la serie indexada que comentabas ayer. Pues mira, te comento nuevamente, o sea, la indexación de variables económicas únicamente homogeneiza la escala de medida, pero sin comprometer el comportamiento. Entonces, lograrías ver todas las series en un mismo cuadrante, pero digamos que, imagínate esto, o sea, ahorita que estamos viendo los modelos de probabilidad, yo estoy contemplando este modelo de las becas y meto, por ejemplo, el ingreso de los padres, porque no sé si te das cuenta, cuando tú metes beca, necesitas meter el ingreso de tu familia. Sí. Entonces, a través de eso ellos determinan si te otorgan la beca o no. Y yo tengo en mi modelo que, por ejemplo, tal vez si un alumno su familia tiene ingresos altos, o sea, por arriba del promedio, y yo le doy un aumento en su beca, es probable que no haya un cambio significativo en su promedio, porque el estudiante va a decir, pues, ¿cuántos son 500 varos, no? Pues que son 500 varos si mis papás me dan a la semana 4,000 pesos. Entonces puede que no haya un cambio significante en su promedio, distinto a una persona tal vez que percibe menos ingresos y ya no se tiene que preocupar tal vez si guarda parte de su dinero para comer o si no agarra pasaje y llega tarde a su casa, llega cansado y no hace sus tareas. Entonces, un aumento en la beca puede tener, digamos, impactos significantes en su promedio si es una persona dependiendo de sus ingresos. Puede ser, ¿vale? Esto pues, habría que estar seguros únicamente cuando se sabe el modelo. Pero, pues si te das cuenta, estamos midiendo, por ejemplo, salarios mínimos o miles de pesos. Y luego otro lado tienes, por ejemplo, si la persona es hombre o mujer. Entonces nada más tienes ceros y unos. Entonces, digamos que las escalas de medida, cuando tú las metes dentro del modelo de regresión, digamos, únicamente toman relevancia ya significativa al momento de dar la explicación, que dices, pues mira, si es mujer, la probabilidad de que aumente su promedio, si dado esos factores, pues es tal, ¿no? Pero pues ahorita no te preocupes tanto por eso, o sea, tú puedes, por ejemplo, hay muchas unidades de medida distintas. Pequeña anécdota, a inicios de este año, bueno, me parece que ya desde hace como 7 años, no estoy muy seguro, hace 5, me parece. Banjico, a inicios de año, lanzó una convocatoria para la elaboración de un ensayo sobre un tema que ellos te den. El tema del año anterior de este año más bien fue la inflación. Entonces yo, bueno, quise participar, formé mi equipo y le dije al doctor Alan si se nos asesoraba y con gusto nos asesoró. Entonces, a lo largo del modelaje, hicimos un modelo para estimar lo que fueron los CETES y lo que fue la tasa interbancaria, me parece. Entonces, y elaboramos el modelaje a través de un vector autorregresivo para los CETES y de un modelo ARIMA, me parece, para las tasas. O era al revés, no recuerdo muy bien. Pero, o sea, lo que sí nos llevamos, o sea, créeme que la experiencia fue bastante grata. No llegamos a ser de los finalistas, pero pues el aprendizaje y los conocimientos pues son invaluables. Ahora, ¿cuál fue el curioso? Que a la hora de meter distintas variables dentro del modelaje, por ejemplo, del ARIMA, me parece, pues se metieron no, mentira, era del vector autorregresivo, se metieron variables, por ejemplo, otras tasas, el consumo, la confianza empresarial, la confianza de los consumidores, porque en INEGI también te puedes encontrar series que de acuerdo a las encuestas que realiza INEGI, miden la confianza que tienen los consumidores. Entonces, una buena variable para sentir, digamos, las tasas de interés que determina la banca central son las expectativas que tienen, pues, tanto el sector industrial como los consumidores. Entonces, pues, naturalmente nos dimos cuenta que durante ya a finales del 2019, inicios del 2020, estaban cayendo mucho la confianza de la industria y de los consumidores. Entonces, si te das cuenta, son diferentes unidades si lo comparamos con lo que también modelamos el consumo de bienes y servicios. Entonces, te digo, o sea, naturalmente las unidades de consumo, únicamente tú preocúpate por las variaciones que tenga X, porque no sé si recuerdas cuando calculamos las betas, lo que nos interesa son las variaciones marcadas que tengan los regresores. Ujú.
si tienen diferentes unidades de medida, pues ya queda un poco en el análisis económico porque, por ejemplo, el logaritmo de las exportaciones puede aportarte buena información y tal vez homogeneizar un poco la escala. Pero nuevamente, aquí es si la teoría económica lo requiere, porque incluso se puede flexibilizar de que el modelo no salga, pero si la teoría lo respalda, gana la teoría. ¿Vale? Ok. Sí, ok, ok. Ok, puedes ¿Continúo? continuar. Ok. Bueno, y aquí obtuvimos los estadísticos individuales, la suma para lo del consumo, y aquí fue con dos variables, que fue el índice nacional de precios del consumidor y la inflación. Después el promedio para cada una de las variables, y en específico para dos, otra vez que fue el índice nacional de precios del consumidor y la inflación, y la desviación estándar. Y Perfecto. también hicimos la parte de las sumas, O sea, y guárdalas en variables, ¿no? ujú, exacto, sí, sí, sí. Y aquí elevamos al cuadrado lo que habíamos hecho antes. Ujú. Y se me olvidó. Ah, es para la fórmula, ¿no? Más fácil para hacer también lo del Ajá. cuadrado. Es la función de exponente de NumPy. Ay, sí. Y el logaritmo. Ujú, perfecto. Y ya. Ok. Bueno, Sí, eso creo que ya fue un poco aparte, ¿no? sí, estos fueron bueno, la gráfica con los logaritmos. Ujú. Y bueno, sí, la Matriz. correlación, la matriz de correlación. Y el scatter, se me olvidó. Se me olvidó en español. Gráfica de correlación, ¿no? Sí, exacto, sí, de dispersión, sí. Y Ujú. ya nos quedamos en que teníamos que importar este comando y ya. Ok, stats models. Sí, perfecto. Ok, Alexis, ¿tienes hasta aquí lo mismo que tiene la compañera Fátima? Tipo, solo me salió algo particular, como a ella me salió un cambio estructural muy grave y Ujú. le quería preguntar si en la delimitación de nuestro tema, si llega a existir un cambio estructural muy grave, bueno, es que por experiencia en la materia de econometría se desechaba ese modelo, pero No. sería importante desecharlo o delimitar que pues nuestro estudio no puede abarcar otros otras variables porque en donde me salió ya es bastante adelantado. Entonces no sé si se deseche o si solo se pueda explicar que pues no podemos dar fiel explicación a lo que está sucediendo. Pero es que no puedo Ah, compartir, no sé por qué. Es que Ah, creo que lo subí a la nube, pero a ver si ahorita puedo compartirlo. a ver, te trata de voy a dejar hacerlo, de compartir. por favor, compañera. Sí, es que mira, mira, mm, mira, debido a... Ahora sí que a ver, déjame pausar tantito esto.